Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de este podcast especial dentro del Universo 33. ¿Cómo hemos llamado a este podcast? No podía ser de otra manera, Voces del Universo 33, porque lo que nos importa es precisamente las voces de las personas que han publicado sus libros con nosotros y que tienen algo muy bonito que compartir, algo que decir ahí fuera. Así que con ese espíritu vamos a empezar este primer capítulo y además no podía ser de otra manera que con la primera persona que confió en nuestra editorial para publicar ese primer libro. Sabemos que no va a ser el único. Ahora nos va a contar un poquito más sobre esto. Así que lo que queremos dentro de este espacio de Universo 33 es darle más voz a esos libros, a esas personas que tienen cosas que contarnos, que tienen un mensaje y que quieren compartirse, porque además es eso lo que está dentro de esos libros, de esas obras, autoras, autores que tienen algo que contar, porque de verdad estamos convencidos de que todas las personas merecen ser escuchadas, merecen tener un espacio donde compartirse y decir cómo entienden al final ellos también la vida, porque de eso se trata cuando escribes un libro que tiene una parte muy personal. Y de eso vamos a hablar hoy con la primera invitada. Le tengo que dar las gracias porque ella nos dice que sí a todo, es maravilloso. Así que, bueno, pues hoy tenemos a Rosa Danús y hoy vamos a hablar del proceso de escritura y de su libro, Camino del Alma, transformando el dolor en luz. Ahora ella nos va a contar un poquito más sobre esto y vamos a hacer una cosa para comenzar. Como no nos gusta hacer pues estas presentaciones como muy formales, porque creemos mucho en esta cercanía, que es lo que nos gusta de las personas y de los que luego puedan ver esto y disfrutar de esta entrevista o de esta charla, vamos a decir, Rosa, porque ya nos tenemos confianza. Te voy a pedir desde Universo 33, desde este Voces del Universo 33, que nos cuentes quién es Rosa Danús, sin contarnos quizá todo lo que hace en cuanto a eso profesional, que en tu caso está muy ligado a tu filosofía de vida, pero cuéntanos qué hace que Rosa Danús sea distinta a otras personas que hagan algo parecido. Bueno, a ver, ¿cómo lo digo? Porque va a parecer un tópico, ¿no? Porque al final, como somos mucha gente haciendo lo mismo, es como, bueno, esta hace lo mismo que otros. Mira, creo que lo que me diferencia es justo la naturalidad. Es decir, intento que todo lo que haga fluya todo de forma natural, no forzar, no buscar, no controlar, que me ha costado mucho y lo sabes también, pero intento que vaya por ahí, ¿no? Entonces, mi forma de acompañar a los demás, porque es a lo que me dedico, ¿no? Hago Reiki, registros acásicos, al final acompaño procesos, es desde la naturalidad sin intentar forzar nada durante el proceso. ¿No? Creo que eso es dejarnos de, no, no, es que ya llevas no sé cuántas sesiones, ya tienes que estar súper bien. No, pues si ahora estás mal, no pasa nada. Vamos a ver por qué estás mal, vamos a intentar buscar, ¿no? Y eso también lo llevo a mi vida, ¿no? Es decir, con todo esto he aprendido a escucharme más y a conectar, a estar conectada conmigo, ¿no? Entonces dejo que todo vaya como tenga que ir. Bueno, ese espíritu de dejar que los procesos de cada uno sigan el camino que cada uno necesite, creo que está muy patente dentro de este libro del que estamos hablando hoy, porque sabemos que no va a ser el último, lo sabemos, está enfrascado, luego nos cuentas. Y vamos a hablar ahora de algo que muchas veces nos presenta mejor que nosotros mismos cuando hemos escrito un libro, que es hablar, para mí lo más importante de un libro es el alma del libro, la esencia de ese libro y eso es lo que nos diferencia, porque podemos contar cosas que ya han contado otros, pero nuestra historia personal lo hace distinto. Entonces, vamos a empezar con esa primera parte, ese primer bloque, para vamos a hablar de esa esencia del libro. Y te voy a preguntar, ¿qué es lo que te impulsó a escribir este libro? Y si hubo un momento en el que supiste que justo era ahora. Sí. A ver, ¿qué me impulsó? Bueno, me impulsó mi propia historia. Al final, mi propio proceso, ¿no? De decir, ostras, si estas herramientas a mí me han transformado la vida, contándolo, quizá, a ver, no llegue a millones de personas, ¿no?
que ojalá que sí, pero con que solo ayude a una persona a ver que hay luz al final de ese túnel, ¿no? De ese momento en el que en mi caso fue depresión, ansiedad, muchos duelos, no entender, ¿no? Y por eso llegó el Reiki a mi vida, por eso llegaron los registros a mi vida y me aportaron esa claridad. Y integrando esas herramientas en mi día a día, me ayudaron a vuelvo, ¿no? A estar conectada a mí. Porque muchas veces lo que nos sucede no es que estemos por sanar, que ahora está muy de moda hablar de tanta sanación, de tanto esto, ¿no? Sino es volver a reconectar contigo. Y una vez que tú reconectas contigo, la mayoría de las cosas, no te voy a decir que queden sanadas, pero como que quedan en otro plano, ¿no? Porque vas enfocado. Entonces fue a raíz de eso, de mi propio proceso, de mi propia experiencia de decir, esto tengo que compartirlo, tengo que contarlo, mejor o peor, pero lo tengo que contar. Y con que pueda ayudar a una persona, me es más que suficiente. Ya el libro ha cumplido su propósito, ¿no? ¿Y por qué ahora? Porque no podía posponerlo más. O sea, esta era una idea que yo tenía desde hace un montón de tiempo y lo intentaba y empezaba y no podía y luego me entraban todas las dudas, no sabía cómo hacerlo. Y bueno, cuando me enteré de vuestro retiro, que encima era una fecha súper cercana a mi cumpleaños, dije en casa, yo quiero hacer esto, no contéis conmigo estos días porque me lo voy a autorregalar. Y me dijeron, no, te lo regalamos nosotros, ¿no? Y entonces fue como, es que ya era como ahora o nunca, o sea, es que ya no podía esperar más. Y así fue. Y la verdad que fue maravilloso, maravilloso. Bueno, ahora vamos a hablar de ese proceso que se vivió, porque es Mm. verdad que, como tú has dicho, que al final los procesos, como son tan individuales, cada uno lo vivió de una manera diferente. Y hablando, pues, de eso, ¿no? De la esencia del alma del libro, y de eso que uno siente que tengo que compartir, ¿no? Esto que yo ya he descubierto con mi propio proceso, lo quiero compartir. ¿Cómo podrías explicarnos ese mensaje central, ese corazón, ese alma del libro, ese mensaje principal que crees que nos deja cuando lo leemos? Yo, o la intención, es que el libro deje el mensaje este de que lo más importante es escucharte a ti. Dejar de estar tan en lo de fuera, tan en lo que quieren los de nuestro entorno, que no es que signifique que esté mal, sino que es su percepción, su historia, su mentalidad, y tú tienes que aprender a escucharte a ti, a escuchar tu cuerpo, a escuchar a tu alma, ¿no? Evidentemente no podía dejar de hablar de alma, porque al final tu alma es la que sabe el camino que tiene que seguir. Lo que pasa que no la escuchamos. Entonces, estas herramientas también, ¿no? Porque el libro va mucho de estas, bueno, cuento cómo a través de estas herramientas yo lo conseguí. Eh, ese quiero que sea el mensaje, sobre todo, que más cale, ¿no? De decir, tengo que aprender a escucharme ya. No puedo posponer y no puedo estar, está muy bien lo que necesiten los demás, pero ¿qué necesita mi alma realmente, ¿no? Para seguir ese camino voy a confiar y me va a llevar a donde tengo que ir. Y una vez que conectas, es lo que yo digo, ¿no? Lo difícil es conectar a esta con este, que para mí el alma está aquí. Bueno, para mí no, pues el alma está aquí dentro, ¿no? Entonces, lo difícil es conectarlos y que vayan juntos. Bueno, en el libro hay un par de ejercicios para ayudar a quien tenga el libro a que pueda empezar, que haciendo eso diariamente ya va a estar aprendiendo a escucharse, ¿no? Esa idea central, entonces, escucharse, que a veces se nos da tan mal, no lo sabemos, pero al final no lo terminamos de integrar. Y hablando justo de esto, ¿no? De este viaje, dicen que es el más corto, pero que es el más importante, ¿no? Y a veces es justo donde no nos terminamos de conectar. Te iba a preguntar por una idea central, una frase, pero yo creo que ya lo has resumido perfectamente, que es escucharnos, que creo que es a lo que invita tu libro de una manera bastante sencilla, que a veces hay que aterrizar las cosas y que las entendamos todos, sobre todo cuando estamos hablando como tu libro, temáticas que son a veces un poco como difusas o que no se terminan de aterrizar, y creo que lo explicas de una manera donde
cualquier persona puede por lo menos acercarse a esto y creo que también es parte de la magia del libro el que alguien que a lo mejor de otra manera escuchar la palabra Reiki le puede parecer, no sé, un rechazo inicial o los registros acásicos y de repente, bueno, igual voy a darle una oportunidad a ver porque al final son cosas que se pueden aplicar de manera sencilla. Así que hablando de esa esencia de ese libro, ese tema central, ese alma, ahora vamos a pasar a cómo vive el autor, cómo viviste tú como autora ese proceso de escritura, porque al final nosotros sentimos que lo que pasa es que es pues autoconocimiento puro porque se nos ponen delante un montón de miedos, un montón de cosas, ¿no? Cuando estamos, bueno, pues poniendo algo que para nosotros era tan importante como escribir un libro, ¿no? Así que cuéntanos un poco sin filtros, Rosa, abriéndonos aquí para la gente que nos va a ver, ¿cómo sentiste tú ese proceso de escritura, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Fue una montaña rusa literal. O sea, fue momentos de estar aquí, momentos de estar aquí. Fue un viaje muy hacia adentro, empezando por los 3 días del retiro. Para mí, o sea, fueron 3 días, pero la sensación, y no porque se hiciera pesado, sino por todo lo que se movió, es como si hubiera estado una semana o 15 días ahí, ¿no? Removiendo, pero volvemos, me repito mucho, pero es que al final cuando uno va hacia adentro, remueve y escucha realmente su sentir, lo que quieres compartir, lo que quieres decir, claro, se van destapando heridas, entonces ya te digo, fue como, ostras, hubieron cosas, días de mucha lágrima, porque se removieron muchas cosas y fue una montaña rusa, pero, pero para mí al final fue sanador. Fue muy sanador ese proceso, muy sanador. Además, me enfrenté a mis peores sombras, es decir, al ego ahí que estaba diciendo, pero ¿dónde vas tú flipada? ¿Qué haces? ¿Quién te va a leer a ti? Cosas así, ¿no? Y decir, ¿y si no cuento? Y a veces me sigue pasando, fíjate, que ya el libro lleva publicado unos meses y todavía a día de hoy digo, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no? No, pero luego es como, relájate porque contaste lo que tenías que contar en ese momento y se acabó, ya está. Quedan muchos más libros por escribir porque además es un proceso que me gustó tanto, y bueno, luego te cuento, pero es un proceso que me encantó tanto que digo, esto no se puede quedar aquí, ¿no? Entonces para mí fue eso, fue una montaña rusa emocional totalmente, pero fue volver a descubrirme y darme la oportunidad de enfrentarme a mis mayores miedos, inseguridades y cosas varias. Es un viaje, la verdad es que sí, porque como decíamos, yo que también lo he vivido, porque ese mismo proceso yo también lo he vivido, sé lo que supone ponerse delante y conectarse con un montón de recuerdos y darte cuenta según estás escribiendo, ¿verdad? Cómo se van conectando cosas que de repente parecía que no estaban y de repente vuelven a salir, ¿no? Y se vuelven a conectar. ¿En qué punto sentiste que realmente ya eso ya no era solo una idea, sino que, bueno, pues que ya era un libro, ¿no? Esto, incluso antes de publicarse, ¿verdad? Hay un momento, ¿no? Si lo viviste así como mágico. Sí, sí. Bueno, fue cuando acabamos el retiro. Cuando acabamos el retiro, que yo ya tenía el borrador, y era el proceso mágico de seguir trabajando sobre él, porque para mí es magia pura. O sea, creo que es algo que todo el mundo deberíamos de hacer, escribir un libro. O sea, es que está entre esas cosas, ¿no? Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Creo que es algo que sí que es súper necesario porque es muy mágico. Es mágico porque te encuentras a ti mismo, porque o cuentas lo que tú quieres contar, ¿no? Y yo dije, ostras, es que esto es una realidad. Es que ya es una realidad, ya es un libro. Y encima tengo fecha de publicación. O sea, es como, fue ese domingo cuando acabamos el retiro que dije, esto va en serio. O sea, esto ya es un libro de verdad, ¿no? Y dije, bueno, pues nada, pues que empiece la... Además estaba súper ilusionada porque era como ya tenía claridad de lo que quería hacer, era como, ahora ya que empiece la magia, ¿no? Ahora ya vamos a dejar que todo salga. Fue muy bonito. Es que lo volvería a vivir 1000 veces, te lo prometo. Me encantó. Procesos mágicos, procesos donde uno se enfrenta
a un montón de retos personales, pero con esa determinación como de que esto es una realidad. Además, es verdad que hay trampa un poco en el retiro, ¿no? Porque es como hay que poner fecha, porque si no tenemos, a veces no nos comprometemos con nosotros mismos y parece que cuando alguien está al otro lado y te pide una fecha, nos comprometemos más con los demás. Bueno, pues al final es verdad que cuando uno también visualiza un poco esa fecha a futuro, bueno, pues de alguna manera también uno, de alguna manera, llega como a tocarlo, ¿no? Incluso cuando todavía ni siquiera el libro ha llegado a tus manos, que eso es otro momentazo, ¿verdad? Cuando se abre Sí. la caja, que es como, madre mía, todo lo que yo tenía en mi cabeza está aquí, ¿no? Y se ha hecho realidad, que a veces cuesta tanto aterrizar y creo que un libro es una manera muy bonita de tener algo tangible que era solo algo que estaba un poco pues ahí en nuestra cabeza, ¿no? Eh, ¿Cómo sentiste o cómo crees que te ha transformado esto a ti al decir, oye, soy autora? Porque igual escritores no somos, porque igual escritores no, porque quizá hay gente que ya se dedica a eso, pero si eres autora de tus palabras, ¿cómo crees que eso te ha hecho ese antes y ese después, ¿no? ¿Cuántas cosas te has dejado de contar por el camino? Pues mira, fíjate que ha sido lo que ha hecho que me felicite por algo por primera vez. Porque he dicho, bueno, es lo que digo, no me puedo catalogar como escritora, ¿no? Porque hay gente muy profesional en ello y no vamos a respetar, ¿no? Pero sí que soy autora de un libro en el que además es a través de mi historia, con lo cual todavía tiene mucho más valor, ¿no? Y he dicho, bueno, pues a partir, aquí ya entró mi lado terapeuta, ¿no? Y dije, a partir de ahora, cuando te machaques con si no es suficiente o alguien cuestiona algo, ¿no? Porque esto siempre pasa, siempre te encuentras al otro de, ¿y tú has escrito un libro? Sí, he escrito un libro, ¿y qué pasa? Decirle, bueno, ¿y tú cuándo lo vas a hacer, ¿no? Porque todo el mundo opina, todo el mundo se da el lujo de aconsejar o de decir o de hablar, pero luego no se atreven a dar los pasos, ¿no? Y esto ha sido lo que a mí me ha dado por felicitarme por primera vez de decir, has superado tus miedos. Da igual si el libro se vende más, se vende menos. ¿Cuál era el propósito real del libro? Era llegar a una sola persona. Se han vendido muchos más libros que a una persona, con lo cual el propósito está cumplido, ¿no? Felicítate por ello, disfrútalo, vive este momentazo y ya está. Y al final luego, cuando sueltas ese control, dices, es que el libro al final llega a quien tiene que llegar. Quien tiene que llegar a tu libro va a llegar. Y me acuerdo de una cosa que nos decíais mucho, ¿no? Y que es verdad, y es como tu libro llegará hasta donde tú quieras que llegue, porque cuanto más te muevas tú con tu libro en la mano, más lejos va a llegar, ¿no? Entonces yo voy con mi libro a todos lados, a todos lados, aunque solo sea para que vean la portada, ¿sabes? Pero entonces ahí, en ese momento de decir, vale, no voy a ir de escritora porque no lo soy realmente, no tengo ningún tipo de estudio para ello, pero sí que he conseguido ser autora de un libro, intentar enlazar lo mejor posible la historia, que sea... Además fue un reto para mí porque, bueno, tú me conoces muy bien y sabes que para mí lo importante es justo que estas herramientas de las que hago estén lo más aterrizadas posible, estén lo más terrenales posible y sea de una forma muy fácil, pero porque realmente son así. Son técnicas muy sencillas, entonces disfrazarlas o ponerles cosas para que parezcan otra cosa, ¿no? Y creo que con el libro lo conseguí. Entonces, no sé, eso es como, es lo que me hace sentirme orgullosa de ser autora, ¿no? De poder haber conseguido el libro que yo quería y ya está, sin más. Sin más y sin menos. Es importante también eso, ¿no? El de repente como durante mucho tiempo uno se cuenta muchas cosas, ¿no? Y que justo por publicar un libro uno se dé cuenta de que lo que está haciendo es poder felicitarse a través de un trabajo terminado, que sabemos que es mucho más que eso, ¿no? Pero hasta ese punto a veces tener un libro nos ayuda, ¿no? Que no solo para esto que decíamos muchas veces de que genera autoridad, que sabemos que, bueno, de alguna manera también, Mm. el ego oye, pues también hay que alimentarlo de vez en cuando, hay que darle un poquito de comer, le sentamos al lado, le decimos muy bien, pero estamos hablando incluso de algo que tiene que ver con parte de nuestro camino, de esas cosas que decíamos que no íbamos a ser capaces y de repente, pues resulta que sí, que cuando el mensaje, y si no, dime si para ti es así, si el mensaje es más importante que los propios miedos, ¿tú eso lo has vivido así?
sí, sí, tal cual. Yo decía, déjate de contarte tonterías, déjate de prestar atención a si vas a ser suficiente o no, si este libro va o lo vas a hacer perfecto, ¿no? Porque yo tengo un problema y es que lo quiero todo perfectísimo y todo perfecto a veces ¿qué es la perfección? O sea, es que la perfección no existe. Em, y cuando estaba en esa lucha, ¿no? Con los miedos, con el ego ahí que me decía dónde vas, tal, era como, bueno, para, porque aquí tienes un mensaje que dar. Recuerda por qué, ¿no? Ahí los registros también me ayudaron mucho, en plan de, recuerda cuál es el propósito, ¿no? Recuerda cuál es la misión de esto, déjate, o sea, olvídate de ti, ¿no? Era como, olvídate de ti y de lo que van a decir de ti. Olvídate de todo lo que tenga que ver con Rosa Danús. Céntrate en lo que en estas páginas hay, en lo que la persona reciba, ¿no? Que a lo mejor lee una frase y esa frase va a ser la que le haga el clic y decida ella tomar las riendas de su vida, ¿no? Y yo decía, venga, es verdad, es que el mensaje es más importante que lo que yo me cuente a mí misma y todo lo demás, ¿no? Y eso, y que me dé autoridad o que, porque no es un libro escrito para que me dé autoridad tampoco, era algo que me apetecía, era un sueño que yo tenía, que era compartir eso. Sí que es verdad que luego me di cuenta que revisando, ¿no? Digo, ostras, es que hay cosas que todavía no he profundizado por miedo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, haremos otro libro y ya está. Pero es así, no te olvides del mensaje. No te olvides del mensaje y de la misión, ¿no? Que esto va más allá de quién eres tú y de tu nombre y de todo eso, ¿no? Ahí hay una historia que evidentemente va ligada a mí personalmente, pero que a través de esa historia se pueden hacer muchos clics. Y eso es esa es la misión del libro, hacer el clic y que la persona decida tomar las riendas. Importante cuando el libro, ya siempre decimos que una vez que ya está fuera y ya está escrito, ya no es nuestro, es del que lo va a leer, que eso es importante. Y también, sobre todo, el que seamos conscientes de que, y eso lo sabemos, ¿no? Nosotros incluso como lectores, que cada persona se va a llevar lo que necesite en cada momento y dos personas leerán el mismo libro y entenderán mensajes diferentes y eso es la magia también de atreverse a contar, ¿no? Esa historia. Fíjate qué curioso también, y en este caso decías, ostras, igual me he dado cuenta de que no terminaba de profundizar. ¿Por qué todavía sientes que nos seguimos censurando cuando estamos contando una verdad? ¿Por qué hay una parte de nosotros, o porque en tu caso sentiste, que todavía podías haber llegado a otro lugar? ¿Por qué todavía sientes que nos podemos censurar? O en tu caso, ¿cómo lo vives? Bueno, yo en mi caso fue, y esto ha sido con la revisión posterior, que me he dado cuenta de decir, no me he atrevido a entrar en ciertos detalles. Bueno, primero en este caso, por respeto a la persona que se fue eh, y por la familia de él, ¿no? También, pero que luego me he dado cuenta que no pasa nada, que es que además es súper bonito, ¿no? Porque es como un homenaje. Y es parte de la historia y es todo lo que ha sucedido. Entonces, porque yo plasme en unas páginas cómo lo viví yo, cómo lo sentí yo y qué me sucedía a mí, no es nada que ellos no sepan. O sea, quiero decir, es que lo han vivido conmigo. Pero en mi caso fue eso, ¿no? Fue como miedo a la gente bueno, pues que a lo mejor le puede despertar otra idea que luego digo, es que tampoco me tengo que centrar en eso, porque al final ellos tienen sus heridas, yo tengo las mías y todos hemos vivido el mismo proceso de una forma diferente y fue eso, ¿no? Como todavía como poner como filtro y filtro y filtro, no, esto no lo voy a contar porque no, porque a lo mejor no interesa también, ¿no? O qué necesidad. Y también una cosa que esto lo estoy trabajando muy en profundidad, lo trabajamos mucho en el retiro también conmigo, em, el tema de la pena el transmitir pena o drama. O sea, no es la intención, no va por ahí, ¿no? Y ahí a lo mejor me he saltado detalles que no me tenía que haber saltado por el miedo a dar pena o a que la gente diga, ay, bueno, pues son cosas, experiencias en la vida y ya está, ¿no? Em, Creo que fue miedo al final, miedo a ponerte toda tu vulnerabilidad también.
Lo que sí es cierto, y a pesar de todos esos miedos, es como decías hace un rato, que es el libro que tenía que ser en ese momento. Probablemente si lo empiezas a escribir hoy y el retiro lo hiciéramos hoy, tendría otros matices, pero era perfecto en ese momento también para ti, porque era cómo estabas tú. Y eso también responde también un poco a la necesidad y al punto en el que está el autor también de su propio desarrollo, ¿no? Así un poco para ir terminando, si los lectores se pudieran quedar solo con una idea, con una frase o con una idea central del libro, ¿qué te gustaría que se llevaran? ¿Cuál es ese mensaje si solo fuera uno? Para que entiendan además que tú cuentas el Reiki y los registros acásicos por una historia personal complicada, donde una persona que era para ti muy importante se marcha de este plano, digamos, y cómo a través de esas herramientas tú consigues transformar ese dolor en luz, que es importante que la gente sepa el marco donde aplicas esas herramientas, por eso lo hace diferente, porque en tu caso fue cómo a ti eso te ayudó a nivel personal y cómo sabes que eso nos puede ayudar a los demás. Poniendo ese marco para que la gente sepa de lo que estamos hablando, ¿cuál sería ese mensaje si solo nos pudiéramos quedar con uno? Que sé que es difícil, ¿eh? Uf, sí, muy difícil, pero bueno, voy a intentar resumir. Creo que sería que lo que te detona o lo que parece que te está destruyendo la vida, simplemente te está mostrando realmente todo lo que hay detrás. Es decir, que no solo es lo que te sucede en ese momento, ¿no? Sino que lo que vemos fuera no siempre, o sea, lo que nos detona de fuera es porque tenemos que mirar muy hacia adentro, ¿no? Y a partir de ahí descubres muchas cosas de ti que se te olvidan porque vas desconectada de por la vida y te vas encajando a la vida de todo el mundo menos en la tuya. Creo que sería ese el mensaje, ¿vale? ¿Cómo lo resumo en una frase? Esto a lo mejor me vas a tener que ayudar. Mm, venga, quizás suena muy atópico, pero lo que, lo que se mueve fuera tiene el origen dentro. Quizá sería ese. Sería ese como el titular de esta entrevista. Sí, es como esa sensación de que quizá eso que parece que está pasando fuera no lo tomemos como un aviso para que nos detengamos, nos escuchemos, como decías antes, y empecemos a mirar qué está pasando dentro. Así que vamos a dar las gracias a ese momento en el que se detona algo fuera, porque es como el ahora por fin te vas a dar cuenta de que hay algo que hay que solucionar o a lo que hay que atender que antes no estaba siendo escuchado, porque también yo como lector, tu libro pues me ha invitado a eso y el proceso que vivimos también, ¿no? Dentro del retiro. Yo me voy a quedar con eso también, creo que es ese mensaje, ¿no? Como de vamos a agradecer ese detonante externo para darnos la oportunidad de escucharnos y aplicar esas herramientas y sanar a través de ellas, o convertirlo, si la palabra sanar hay gente a la que le resulta como raruna, cada uno que se lo lleve donde quiera, pero sí que uno, y tú en tu caso sentiste como, bueno, pues que algo se colocaba gracias a todo eso, que al final es también una manera de escucharse, ¿no? Es que se transformó. Es que por eso es transformando el dolor en luz, ¿no? Porque ese dolor al final es como me pusieron una linternita y entendí todo. Entonces, todo ese dolor, tienes dos opciones, vivir en modo víctima constante, con la pena y el porque a mí, o entender que eso ha sucedido por algo, cogerlo, mirarlo, ver qué es lo que dentro de ti tampoco está bien y a partir de ahí transformar todo eso en luz, ¿no? Creo que es fundamental el agradecimiento. De hecho, en el libro hay un diario de agradecimiento, ¿no? Creo que es fundamental agradecer todo. Es muy difícil y muy complicado, ¿vale? Es verdad. Pero hay que agradecer siempre las experiencias que te ofrece la vida porque es lo que te hace crecer y lo que te hace transformarte tú y transformar tu vida y transformar ese dolor, ¿no? Y es que es lo que sucedió, que me transformé. Es que soy otra, completamente diferente. Mm. Bueno, pues con esa invitación a darnos la oportunidad de transformar ese dolor en luz, te voy a invitar también a ti a que nos enseñes para que la gente vea ese libro maravilloso, porque ahora nos vas a contar, le vas a contar a todo el mundo, eh,
bueno, es que además hay tantas cosas que pueden contar sobre el libro, porque incluso cómo surgió esa portada, pero yo creo que no vamos a contarles todo en este episodio, en este capítulo, en este podcast, porque se trata de que conozcan a Rosa, a la autora, que te puedan escribir. Cuéntanos a la gente que quiera saber dónde comprar tu libro, cómo pueden hablar contigo y saber un poco más de todo eso que haces, porque al final lo que nos importa es la persona que está detrás de la obra. Cuéntale a la gente dónde puede conseguirlo, cómo pueden contactar contigo. Lo pueden conseguir si quieren esta edición tan bonita, así ¿cómo se dice esto? Las Las solapas. solapas. Esta me pueden escribir en Instagram, @damar_terapias, y yo se lo mando firmado. Si lo quieren firmado, yo lo mando firmado. Me hace mucha ilusión firmar los libros. Y si no, lo encuentran también en Amazon. En Amazon también está. Y ya está, ¿no? ¿Qué más? Nada más, ya está. Bueno, Esta está ahí, ¿no? aquí no vamos a dar los teléfonos porque, oye, también hay que tener un poco de cuidado, pero bueno, Ay, es sí, verdad. bueno, pueden escribirme, pero al correo electrónico sí lo puedo dar. El correo electrónico si quieren. Claro, si no, si quieres, lo puedes dar, pero como luego vamos a poner Ah, este vale. capítulo dentro de nuestro canal de YouTube, vamos a poner en la descripción cómo pueden conseguir, cómo pueden ponerse en contacto contigo, Rosa, Vale. y que compren el libro, te conozcan, les puedas contar como pues muchas más cosas de ese proceso y de esas herramientas que tú utilizas maravillosas y cómo se han convertido en un libro, que es ese primer libro que tuvimos la suerte de poder crear junto contigo, ¿no? Así que nada, pues eso, ¿qué Muy dices para terminar? Ay, es que yo estaba aquí, es tan bonito. Es que me tienen, es que lo veo y es de verdad como, en plan, es que es mío. Y eso es lo más importante, creo, ¿no? Bueno, ¿cómo terminamos esto? Bueno, yo ya te digo que en breve me voy a apuntar a otro de vuestros retiros. He empezado a escribir el segundo libro, pero sí que es verdad que quiero vivir el proceso con vosotros, porque, bueno. Creo que lo tengo más claro que la otra vez, un poco porque luego hubo como un cambio. Creo que esta vez lo tengo bastante más claro, pero sí que es verdad que quiero volver a vivir esa magia, ¿no? De esto. Y nada, agradecer siempre vuestra labor, lo fácil que nos lo hacéis, lo acompañados que estamos, o yo me sentí muy acompañada porque además tuve como una crisis ahí un poco chunga y no sé, yo animo a todo el mundo a que le dé una oportunidad a este chiquitín para que se puedan quedar con alguna cosa, aunque solo sea con el agradecimiento, pero que se puedan quedar con una cosa, porque yo creo que les va a ayudar. O sea, va a ayudar a que cambien la perspectiva de la visión de las cosas, ¿no? Pues con esa invitación nos vamos a quedar, se van a quedar todas las personas que van a poder disfrutar de este ratito contigo. Gracias por compartir, pues desde esa honestidad, desde esa sencillez que se agradece a veces tanto en este espacio, por ser esa primera otra vez, esa primera persona dentro de este espacio, el Universo 33, Voces del Universo 33. Nuestro propósito era darte voz para que el libro siga caminando y siga ayudando a muchas más personas ahí fuera. Así que, bueno, ahora sí que vamos a invitar, voy a invitar yo a la gente, antes de decirte adiós, Rosa, a que si sienten que su historia necesita ser contada, bueno, pues que quizá sea este su momento, que se den esa oportunidad. Así que con esta despedida y con esa invitación, Rosa, mil gracias por haber estado en este espacio. Muchas Y gracias. bueno, pues nos vemos en el siguiente con otra autora. Y aquí lo dejamos. Hasta la siguiente ocasión. En esta ocasión hemos estado con Rosa Danús y su Camino del Alma. Así que nada, gracias por haber estado este ratito con nosotros y seguimos viéndonos y seguimos hablando de libros.